Crónicas, con Primera y Segunda de Crónicas. Así es que te invito a abrir tu Biblia, a preparar tu Biblia a partir del capítulo 2. Vamos a estar viendo un poco, vamos a estar recordando ahí algunas genealogías más. Vamos a ver hasta dónde avanzamos. Probablemente podamos avanzar rápidamente hasta el capítulo 5, pero vamos a encontrar secciones bien buenas y bien interesantes que estoy súper seguro que van a ser de tremenda edificación para nuestra vida. Entonces, te animo a que cierres tus ojos y que podamos orar juntos buscando el rostro de Dios. Y Padre, aquí estamos, Señor, y por tu gracia, Señor, te ruego, Señor, que tengas misericordia de mí, de mis hermanos, Señor, y que me permita, Señor, ser fiel a tu palabra, Señor, y poderla enseñar a mis hermanos, Señor. Entonces pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, tome control de cada palabra, Señor, y que pueda cobrar sentido, Señor, tu escritura en nuestras vidas, Señor. En el nombre precioso y glorioso de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces ya estás ahí en Primera de Crónicas. Pues el título para este sermón, para esta parte de la genealogía con la que vamos a estar avanzando, puede llevar un nombre corto que puede ser Recordados, pero un nombre un poquito más largo que puede ser Recordados como Jabes. Y vamos a ver hoy un poco acerca también de la oración de Jabes. Pero la pregunta aquí, quiero hacer algunas preguntas a manera de introducción para conectar con lo que vamos a estar revisando esta noche. Es cómo seremos recordados. El día de mañana, cómo la gente nos va a recordar a ti y a mí, ¿no? Cada una de nuestras acciones, lo que hacemos día con día, sin duda alguna, están forjando nuestra reputación, lo que los demás opinan o piensan de nosotros, ¿no? Dice Salomón que es mejor una buena fama que un buen perfume, ¿no? Así es que, ¿qué se describiría o qué se narraría o sí eso, qué se escribiría de nuestras vidas si hoy alguien relatara un informe de nosotros? Y más hablar de si alguien hablara o pusiera algo acerca de nosotros, el mismo Dios al cual adoramos y en el cual creemos, ¿qué escribiría Dios el día de hoy de nosotros si pusieran un texto nuestras vidas, ¿no? Y es porque la forma en la que vivimos, la forma en la que hoy estamos viviendo, es la manera en la que nos van a recordar el día de mañana. Y déjame repetir esto, ¿no? La forma en la que vivimos hoy será la forma en la que nos recuerden el día de mañana, ¿no? Y también la manera en la que seremos juzgados por Dios, no solamente la manera en la que seremos recordados, sino en la manera en la que vamos a ser juzgados por Dios. Entonces quiere decir que lo que hacemos ahora sí importa, ¿no? Ahora, otra segunda pregunta que yo me puedo hacer en este momento es, ¿y Dios realmente tiene memoria de nosotros? ¿No? Y cuando vemos estas largas listas de nombres, que muchos de ellos sabemos muy poco de ellos, pero que Dios en su gracia, en su soberanía, en sus planes perfectos, permitió que sean parte de este libro de la Biblia, ¿no? Del libro que está inspirado por Dios, que Dios inspiró la pluma de los que lo escribieron. Entonces realmente sí, Dios tiene memoria de nosotros. Ahora, si tú estuviste la semana pasada viendo la introducción aquí a Crónicas, yo mencioné que tenemos una simiente espiritual, ¿no? Tenemos un legado espiritual. Todos estos nombres que están escritos aquí en el Antiguo Testamento son parte de ese legado espiritual. Y pienso esto, que cuán estéril, aburrido puede ser para nosotros este registro y todos estos pequeños incidentes que están escritos aquí acerca de estos personajes pueden llegar a ser estériles o aburridos para nosotros, como lo pudiera llegar a ser las rocas
frías en un acantilado lejano por allá, a las orillas de un mar lejano, o déjame lo pongo así, los desiertos arenosos, cuán, pues dirías, pues no es el mejor lugar donde yo quisiera ir de vacaciones. Pero esos ah, acantilados rocosos, esos desiertos arenosos, son parte integral y son muy necesarios en nuestro globo, en el globo terráqueo, ¿no? De igual manera, así cada una de estas genealogías son necesarias como parte de la historia de la providencia de Dios y de la gracia de Dios, que a través de estas genealogías podemos comprobar la verdad de cómo Dios fue trazando una línea a través de la cual llegaría Cristo. Entonces, esta es la genealogía de Cristo y por tanto es la genealogía de la iglesia, ¿no? Por tanto, la genealogía de la iglesia, ¿no? Así que creo que nadie que ama a Dios, que conoce a Dios, que teme a Dios, despreciaría o dejaría la ligera el ver a estos personajes y el aprender de estos personajes, porque es parte de nuestra simiente. ¿Qué es una simiente? La simiente es como una semilla, de ahí viene la palabra semilla. De hecho, de ahí viene también la palabra semen, ¿no? Y es algo pequeño en el cuerpo que forma parte, por ejemplo, de un fruto y ahí está la semilla dentro del fruto y que esa semilla le permite dar origen a una nueva planta, ¿no? Y que cuando esas simientes se reproducen, el óvulo que está dentro de la semillita se reproduce, produce vida, ¿no? Hace que el semen junto con el óvulo se juntan y producen un embrión que permiten el desarrollo de nueva vida, de nuevas plantas en su momento, cuando éstas cumplen con las condiciones apropiadas. De igual manera, estas simientes, esa semilla que se va reproduciendo, cumpliendo con las condiciones adecuadas en la economía de Dios, hasta Jesucristo. Ahora, Hechos tiene en la Biblia que tienes ahí en la mano, tiene 28 capítulos, ¿no? Pero todavía hay un capítulo, Hechos capítulo 29, ¿no? ¿Qué es la iglesia y qué somos tú y yo? Dios sigue escribiendo la historia de su iglesia en cada uno de sus hijos. Y tú y yo formamos parte de ese árbol genealógico que aún sigue en desarrollo, ¿no? Ahora vamos al capítulo 2. Vamos a introducirnos ya al capítulo 2. Y vamos a ver los primeros rápidamente versos. eh, Comienza ahí en el verso 1 y más o menos hasta el verso 11. Lo que está narrando dice, estos son los hijos de Israel. Y los menciona a las 12 tribus. ¿Se acuerdan? Israel es Jacob, ¿no? Jacob fue quien tuvo esos 12 hijos. Rubén, Simeón, Leví, chequen, ahí está Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser, ¿no? Y luego inmediatamente el verso 3 nos dice, los hijos de Judá fueron Onán y Sela, ¿no? Entonces, aquí que vemos en estos primeros versos, la línea genealógica de los patriarcas se comenzó con Abraham y luego pasó a Isaac, ¿no? Y no al otro hijo que era el hijo, digamos, no de la promesa, que era Ismael. Y luego vimos la semana pasada que entonces pasa a Jacob, que es Israel, espero no se estén confundiendo, y no pasó a Esaú. Entonces vemos que Dios sí está trazando algo, ¿no? Y entonces vienen los hijos de Israel, los hijos de Jacob que fueron escogidos como los hijos del pacto. Y aquí se mencionan cada uno de ellos y ahí aparece Judá, ¿no? Estos 12 hijos de Israel en realidad
y muchos saben que se convirtieron estas 12 tribus, en realidad se convirtieron, es algo confuso, pero se convirtieron en 13 tribus. Porque la tribu, no voy a entrar en esos detalles, pero la tribu de José se convirtió realmente en dos tribus, la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. Pero checa, bueno, ahí viene entonces ya la tribu de Judá, donde va a continuar desarrollándose esa genealogía que sin duda alguna recibe una mayor atención por el cronista, por quien escribió estos libros de Primera y Segunda de Crónicas, ¿no? Tan así que va a ocupar los descendientes de Judá los siguientes 2,5 capítulos, ¿no? Entonces empieza a desarrollar el tema en la vida de los descendientes de Judá. O sea, aquí se menciona los primeros 2 versos a los descendientes de Jacob, pero a partir de aquí va a hacer un alto énfasis hacia los hijos de Judá, de una sola de las 12, 13 tribus, ¿no? José se dividió y bueno, tuvo 2 tribus. Ahora, nada más observa allí algo interesante, que en el verso 3 se menciona ya a un tal que fue el primogénito de Judá. Qué interesante es esto, porque fue el primogénito de Judá, sin embargo, no fue el heredero de la promesa. ¿Por qué? Porque se nos dice ahí en el verso 3, si tú lo tienes allí, que hizo lo malo, el primogénito de Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor, quien le dio muerte. ¡Wow! ¡Qué fuerte! O sea, inmediatamente fue juzgado por Dios. No se nos da más detalles de qué fue lo que hizo, ¿verdad? El cronista no nos está diciendo más acerca de él, pero perdió su primogenitura, perdió la bendición de Dios. Y lo único que hoy podemos recordar de es que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y fíjate que el texto no dice que Judá no lo educó bien, que Judá fue un mal padre, que Judá esto, que Judá el otro. Simplemente dice que es responsable de haber hecho lo malo delante de los ojos de Dios, porque Dios inmediatamente le dio muerte. Y déjenme decir esto, no hay nada, absolutamente nada que pueda garantizar el carácter de los hijos. Los que somos padres, sabemos esto, que podemos como padres y debemos como padres cumplir con nuestra tarea de ser padres presentes, de padres comprometidos, de padres que están involucrados con sus hijos, que los guían, pero no solo los guían, sino los guían a Dios, que son como flechas que tomamos en las manos, como dice el salmista, Salmo 127, y los hacemos como flechas disparar para que vayan en la dirección correcta, ¿no? Que vayan hacia el blanco, y el blanco perfecto es Dios, ¿no? Y hay que hacer la chamba. Y si hay algo que sí puede producir resultados desastrosos, es cuando los padres no están comprometidos con la educación de sus hijos, no son padres involucrados, ¿no? Pero eso aún no elimina el libre albedrío que tienen nuestros hijos. Cada uno de nuestros hijos tiene voluntad propia. Ahora, verso 7, ¿no? También nos habla de otro personaje ahí, de Acar, y hay más datos en los libros anteriores, históricos, donde podemos recordar que Acar fue quien escondió el botín, ¿no? Acar se le, pues entre muchos que fueron a la guerra y fueron y Dios les concedió la victoria y vencieron, y entonces, pero se les dio instrucciones muy precisas de no tocar nada al estar entrando hacia la tierra prometida, no tocar nada de lo que pertenecía a esas tribus, a esos pueblos paganos, a esos pueblos alejados y apartados completamente de Dios, de esos pueblos enemigos de Dios, idólatras y malvados
y satánicos esos pueblos. Entonces les prohíbe traer cualquier. Y ellos llegan y dicen, oye, pero estas monedas de oro, pero estas ropas, estos vestimentos, y los traen y los esconden debajo de su casa. Acar trajo y escondió eso. Y entonces prevaricó, ¿no? Entonces realmente hizo lo malo delante de los ojos de Dios, Acar, ¿no? Perturbador de Israel, que hizo mal en cuanto al anatema, o sea, trajo maldición al pueblo. Es lo que nos dice por ahí ese verso 7 y 8, ¿no? Que hizo lo malo delante de Dios, ¿no? Y entonces, ojo aquí que la avaricia destruyó a Acar. Ahora, si ya vas al final del verso 9, no, al 11, al final del verso 11 más bien, ¿no? Nazón fue el padre de Salmón, y Salmón no es el que lleva el sushi, sino el padre de Boz, ¿no? Y ahí está Boz, y muchos saben quién fue Boz, ¿no? Increíble recordar a Boz, el que redimió y rescató a Ruth, y tenemos un libro entero para saber más de Boz, que es el libro de Ruth, pero aquí lo que empezamos a ver que este hombre, Boz, fue ancestro de David, fue bisabuelo de David. Entonces ya para el verso 12 al 17 ahí en tu Biblia de este capítulo tenemos la genealogía de David. Para allá para el verso 15, si estás allí, dice, Isaí engendró a, y entonces viene ahí el séptimo David. Al final del verso 15 vemos, y David el séptimo. Entonces vas viendo cómo se va generando esta genealogía, ¿no? Y entonces ahí está los hijos de Jacob, son 12, pero está Judá, y Judá tiene algunos hijos. En el verso 4 habla de uno que se apellida que se llama Pérez, pero ya de ahí nos tomamos un apellido de Pérez, ¿no? De al lado se llama Sera, y entonces ya si alguien juntó a esos dos es Pérez, será. Quién sabe qué estoy diciendo ya. Pero bueno, ahí en el verso 11 ya vemos ahí a Salmón, y Salmón fue padre de Boz, pero ya para acá, para el verso 15, vemos cómo Isaí, bueno, se ve claramente a Isaí en el verso 12, si conocemos a Isaí, Isaí fue el padre de David, ¿no? Isaí fue el padre de David, conocemos la historia de cómo fue que descubrieron Samuel a David, ¿no? Ahora, nada más para memoria, recordar que ahí están en el verso 16 al 17 los hijos de las hermanas. David tuvo dos hermanas, pero aparecen los cuatro hijos los tres hijos de una hermana y el hijo único de otra hermana. Y son estos cuatro que están ahí en el verso 16 y 17, que es Abisaí, Joab y Asael y Amasa, que estos fueron famosísimos guerreros y que son sobrinos de David. Pero esa es toda la información que tenemos de ellos. Sin embargo, Dios los puso aquí para memoria. Ahora, del verso 18 al verso 55 son otros descendientes de Judá y de Benjamín que eventualmente en el futuro se convertirían en lo que sería el reino del sur, ¿no? Cuando se dividen, lo vamos a ver aquí mucho más adelante, se divide en tiempo de uno de los hijos de Salomón, se divide el reino, entonces unos se van al sur con Roboam y otros se van con un traidor al norte con Jeroboam. Entonces se divide el pueblo hebreo en el norte y en el sur. Y bueno, pues aquí nos empieza entonces a narrar un poquito a los descendientes de Judá, que ya te dije que, bueno, pues capítulo 2, 3 y parte del que sigue también está hablando de los descendientes de Judá. Ahora, si vamos al capítulo 3 ya, nos movemos hacia el 3, no vamos a leer todos sus nombres. Del verso 1 al 9, es muy claro cómo comienza, si tú ves ahí en el capítulo 3, estos fueron los hijos de David. Ok.
y empieza a narrar a los hijos de David, tanto a los que le nacieron en Hebrón como a los que le nacieron en Jerusalén. Él por un tiempo estuvo reinando en Hebrón, pero eventualmente se movió ahí, fue donde lo coronaron, digamos, rey, y después se movió, cuando conquista Jerusalén, se mueve él hacia Jerusalén, ¿no? Y bueno, sabemos que David tuvo varias esposas y 7 se enumeran en este capítulo, ¿no? Eh, Ahinoam Jezreelita, Abigail, la de Carmel, Maaca, Agüid, Abital, Egla, ¿no? Estoy leyéndolo en la Nueva Biblia de las Américas, obviamente. Y además, según nos dice Primera de Reyes capítulo 3 verso 9, que no lo vamos a leer, que además tuvo muchas concubinas, ¿no? Entonces, todo eso. Ahora, en el verso 13 ahí aparece Egla. La mayoría supone que es otro nombre. A veces estas genealogías, tomen en cuenta esto, no voy a ser profundo en eso porque nada más lo voy a explicar de esta manera. No coinciden bien todos los nombres y dices como que esa genealogía que está atrás en Reyes, en Números y en otros lugares no coincide con las que están en Crónicas, porque todos saben que a veces eran otros nombres que tenían las mismas personas. Entonces esta Egla que vemos en el verso 3 se supone que es otro nombre para Mical. ¿Quién fue Mical? Bueno, obviamente esposa de David, pero la esposa que era hija de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel y entonces pues le prometió una hija. Ustedes se acuerdan, la de los 100 que se convirtieron en 200 prepucios que le pidieron para que le entregara a su hija Mical, la misma hija que se burló de David cuando venía de la guerra, ¿no? Y que David viene danzando con poca ropa y alabando a Dios por la victoria sobre la guerra. Y le dice, ¿qué haces? Estás loco, ¿no? Bueno, ese es Mical, que aquí aparece como Egla, ¿no? Y también nos da más datos ahí, como en Jerusalén reinó 33 años, ¿no? Ahora, el reinado de David se puede dividir en estas dos partes. Antes de que él estuviera en Jerusalén capital y después de que ya estuvo en Jerusalén. Ahora aparece también ahí Betsúa. La mayoría supone que este es otro nombre para Betsabé. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Betsabé es con la que David adulteró, pero que con la que también tuvo hijos. Uno de esos hijos se murió. Pero bueno, en el verso 5 nos narra parte de esa descendencia. Y ahí en el verso 5 encontramos a quién? A Salomón, ¿no? A Salomón. Qué interesante. Ahí ya aparece Salomón. Ahora, de los versos 10 al 16, es el linaje de Judá, sigo hablando de Judá, pero después de David. A partir de David, cómo se va trazando esa línea, ¿no? Entonces vemos aquí a los descendientes de Salomón, y ahí en el verso 10, el hijo de Salomón fue Roboam. Eso es importante recordarlo, porque es el sucesor de Salomón, a quien se le entrega el reino, ¿no? A Roboam es a quien se le entrega el reino. Ok, bueno, pues es interesante nada más recordar de Roboam que perdió realmente o dividió el reino por escuchar el mal consejo de amigos que no tenían sabiduría, ¿no? Entonces, qué importante es escuchar buen consejo, porque cuando escuchas mal consejo, puedes terminar muy mal. Bueno, entonces empezamos a ver en esta historia, que lo vamos a ver más adelante. No es el día para estar viendo la historia de David, de Salomón y de sus hijos y de todos ellos, de los hijos de David y todo. Lo vamos a ver con más detenimiento más adelante. Pero lo que sí puedo ver aquí es que hay ya una genealogía de personas que realmente tuvieron muchos problemas. La familia real de David, hubo muchos problemas en la familia real. Y sabes, a mí y veo estas genealogías y solamente me recuerda que Dios, a pesar de todo, mantuvo firmes sus promesas.
pesar de todas las vicisitudes que hubo en esta familia o en estas familias, Dios mantuvo firmes sus promesas. Entonces esta gran lista, esta enorme lista de nombres nos recuerda que cada uno de nosotros somos parte de la economía de Dios, somos parte del plan estratégico de Dios. Y a pesar de cómo te puedas ver, pero tú eres un fiel creyente en Jesucristo, si tú has puesto tu confianza en Él como tu único Salvador y Señor, y has dicho, Señor, aquí está mi vida, te la entrego, reina en mi corazón, Señor, te entrego mi vida con todo mi corazón, creo en ti, creo en tu Hijo Jesucristo, y guía ahora mi vida, debes de saber que eres parte del plan trazado por Dios. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Y sabes algo, Dios tiene memoria de cada uno de nosotros. Y Dios sigue escribiendo la historia de su iglesia. De hecho, en el verso 19 aparece Zorobabel, ¿no? Y sabemos cómo Dios usó en gran medida, en gran manera, para regresar a su pueblo del exilio babilónico, regresar a parte de su pueblo. Son los primeros que regresaron a volver después del exilio a reconstruir, re- a, mm, eh, a volver a habitar, a rehabitar y reconstruir en cierta medida la vida nacional de Judá, ¿no? Entonces ahí aparece. Ahora capítulo 4, vámonos al capítulo 4. Y como ya les había anunciado que lleva 2 capítulos y medio los descendientes de Judá, aquí continúa esa lista, ¿no? Los descendientes de Judá, que es parte de esas tribus, eh, y que, bueno, Simeón, Manasés y todas esas tribus las vamos a ir viendo, aquí están sus genealogías, pero aquí le está dando mayor jerarquía a la de Judá. Ahora, llegas allí y estás viendo a sus descendientes de Judá y hay un descendiente que llama la atención muchísimo. Verso 9. Ve al verso 9. Dice, puedes proyectar por los que no tienen Biblia en mano. Y me dice, Jabes fue más ilustre, o sea, brilló más que sus hermanos. Y su madre lo llamó Jabes diciendo porque lo dio a luz con dolor. Ah, eso no es sorpresa, ¿verdad? Pero al parecer se complicó el parto y fue doloroso, entonces casi como que su nombre de Jabes es dolor. Entonces en femenino se diría Dolores, ¿no? Pero bueno, entonces ahí está. Y entonces dice que fue más ilustre que todos sus hermanos. Y tú dices, ¿y por qué? A ver, explícame. Verso 10 nos dice la razón de una manera bien sorprendente. Dice el verso 10, Jabes invocó al Dios de Israel, o sea, buscó a Dios diciendo, oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me causara dolor. O sea, chécate la oración que hace y enseguida dice, no hay mucha información, pero ahí enseguida dice, y Dios le concedió lo que pidió. Si pensamos un poco con la poca información que podemos tener, el contexto que rodeaba a Jabes, entrar a la tierra prometida, conquistar reinos, estar en guerra. En las guerras hay dolor, hay hambruna, hay necesidad, hay aflicción, hay pérdidas. En las guerras suelen ser sangrientas y crueles y difíciles. Entonces Jabes le toca vivir en tiempos de mucha adversidad y de mucha necesidad. O sea, está pasando por un tiempo complicado, no la tuvo fácil, ¿no? Y a mí me hizo recordar, les animo si no después veanla, es una película larga pero judía, me hizo recordar una escena del violinista en el tejado. Y es increíble cuando se pone a cantar y a danzar ese judío ahí en el violinista
del tejado. Y me encanta porque le dice, en un momento de mucha pobreza y de mucha necesidad, a este judío del violinista en el tejado, hace una oración y le dice a Dios, Dios, ¿afectaría yo algún plan eterno si me bendijeras y me concedieras una pequeña fortuna? Y es simpático lo que le pide el del violinista en el tejado a Dios, ¿no? Pero es parecida a esta oración que Jabes hizo y que invocó al Dios de Israel diciendo, si en verdad me bendijeras. Uf. Entonces, Jabes lo que hizo es que llevó su necesidad ante Dios y Dios le respondió. Y esto, sabes, es un gran ejemplo para nosotros y ha sido de tremenda inspiración para miles de personas que han leído la Biblia a través de la historia. Y la oración de Jabes se volvió famosa y no para que la repitamos como si fuera un mantra místico, ¿no? Y voy a orar las mismas palabras de Jabes a ver si tienen efecto. No, 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 eso es un tremendo error. Y sí, lo que vemos aquí es a Jabes pidiendo provisión, pidiendo protección, pero a mí me encanta la expresión, y si tu mano estuviera conmigo. O sea, y la mano, pero la mano protege, y la mano de Dios así. ¿Y cuántas veces, sin darnos cuenta, la mano de Dios ha estado protegiéndonos de no sé cuántas cosas? Pero que tu mano esté conmigo, a mí me habla de que Jabes quiere y desea seguir teniendo una relación íntima, personal y continua. Jabes no es alguien que le han contado de Dios. Jabes no es alguien que escuchó de Dios. Jabes no es alguien que trae una simple legado espiritual de sus padres. Jabes es alguien que conoce a Dios de manera personal. Pero su oración, y tu mano estuviera conmigo, está hablando en futuro, ¿no? Es algo que necesita para el presente, pero también lo necesita para el futuro. Una relación continua con Dios, ¿no? O sea, qué increíble poder ver esto y que pueda ser de provecho para nuestras vidas, como Jabes. ¿Cómo está siendo recordado Jabes? ¿Qué se recuerda de Jabes, no? En esto, Jabes reconoció que necesitaba a Dios, que Dios lo mantuviera alejado del mal. Guárdame, protégeme, sé mi escondedero, sé mi roca fuerte, escóndeme debajo de tus alas, ponme en las alturas, ¿no? Todo el lenguaje que encontramos en los salmos. En esto Jabes reconoció que la mano de Dios le podía proteger del mal y del dolor en su vida. Uf, protégeme Dios, ¿no? Y Dios se lo concedió. Y dice entonces, fíjate qué tremendo está el relato, fue más ilustre que sus otros hermanos. Y entonces, ¿por qué? Porque oró. ¿Por qué? Porque confió en Dios. Y sabes, esto es algo que lo distingue del resto de la tribu. ¿Qué lo distingue? Que es un hombre que oró, que buscó a Dios y que lo encontró. Si algo distingue a Jabes es eso. Sabemos poco de él, pero lo que sabemos es suficiente. Se recuerda poco de él, pero lo que se recuerda de él es glorioso. Y entonces, Yoshimi, ¿cómo quieres ser recordado? Y Dios le respondió. Proverbios 10:22 dice así. Qué interesante. Dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, tácitamente lo que está diciendo es que puede haber bendición, pero no es del Señor.
y también enriquece, pero no es del Señor. Y que la bendición que no es del Señor puede traer aflicción y puede tener dolor. O sea, tener recursos y bienes y cosas que pueden ser para bien, eventualmente pueden tornarse para mal. Muchos tienen bendiciones, pero su fuente no es Dios. Entonces, imagínate tener cosas y no provienen de Dios. Eso es lo peor que puede pasar. Porque esas bendiciones eventualmente se pueden convertir en ídolos que destruyen. Esas cosas que pueden ser para bien se pueden convertir en ídolos en nuestro corazón. Una esposa, hijos, una casa, un trabajo, un auto, el ministerio, la iglesia. Cosas que se pueden convertir en ídolos si no está la mano de Dios sobre de eso. Ahora déjame animarte con esto, porque él está orando, Jabes, Señor, que tu mano esté conmigo, ¿no? Y que podemos orar eso, Señor, que tu mano esté sobre nosotros, ¿no? Que tu mano esté con nosotros. Josué, en el capítulo 4, quiero leerte los versos 23 y 24. Sabemos las famosísimas promesas de Dios para Josué, cuando le dice en Josué capítulo 1 versos 8 en adelante, le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que guardes y que hagas conforme a todo lo que está escrito en este libro, porque entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo lo que hagas te va a salir bien y Dios va a estar contigo a donde quiera que tú vayas. O sea, impresionante lo que dice allí. Pero luego en Josué capítulo 4 verso 23, mira esta promesa o esta explicación. Dice: porque el Señor, su Dios, secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que pasaron, tal como el Señor, su Dios, había hecho al mar rojo, el cual Dios secó delante de nosotros hasta que pasamos. Pero ¿qué dice el verso 24? Ve el lenguaje. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que ustedes teman al Señor su Dios para siempre. ¡Wow! Qué impresionante ese verso 24. Entonces Dios les permite pasar por el Mar Rojo, Dios les bendice, Dios les protege, Dios les cuida, Dios les provee. Pudieron pasar por el Jordán, pudieron pasar por el Mar Rojo, pero tiene un propósito, la bendición de Dios, que Él sea glorificado, que los demás lo reconozcan, que los demás puedan temer a Dios. Y lo mismo pasa cuando tú lees en ese famosísimo Malaquías 3:10, que dice que traigan todos los diezmos al alfolí. Bueno, y que puedan ver cómo Dios abre las ventanas de los cielos hasta que sobreabunda. Y entonces en esa parte de Malaquías 3:10 ves la bendición de Dios sobre su gente y sobre su pueblo. El propósito es que le conozcan a Él y que los pueblos que no le conocen, que las personas que no conocen de Dios se maravillen y digan: Dios está con Él. Dios estaba con Jabes. Y la gente, Dios estaba con Josué, ¿no? Y pueden ver que la mano del Señor es poderosa. Él es el poderoso de Israel. Jehová nuestro Dios, el poderoso de Israel, a fin de que, con el propósito de que teman al Señor su Dios. Entonces, cuando Dios bendice a alguien y y la gente reconoce, Dios fue el que hizo ese milagro, Dios es el que proveyó, Dios es el que cuidó, Dios es el que le llevó a ese lugar, Dios es el que lo está haciendo. Teman a Dios porque Dios es poderoso. Teman a Dios porque Dios es poderoso. Ahora Isaías capítulo 59, verso 1, me dice: Yoshimi, la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Porque a veces Satanás nos puede engañar y pensamientos pueden venir a nosotros y decir: no, Dios no me escucha, no, Dios
no me ama, no, Dios no me va a conceder su favor. Y entonces pidan, pero pidan con fe, creyendo que recibirán, no como las olas del mar, ¿no? Que son inconstantes y sí, pero y voy a orar, pero pues voy a orar porque sane, pero así como, pero si no quieres Dios no pasa nada, ¿no? Uf, a veces nuestras oraciones pueden ser muy hipócritas, ¿no? Entonces pidan, pero pidan con fe. Y sí, déjenle los resultados a Dios. Y sí, por supuesto, Dios, hágase tu voluntad. Pero sabes, pero tú ora con fe y quita tu mano de encima y hazte a un lado y dice, Señor, bendice y protege y pon tu mano sobre mi vida, ¿no? Y créelo que Él lo hará. Ahora, sabes, dice 1 Juan que estamos leyendo, que estamos estudiando los domingos. 1 Juan en el capítulo 5 en el verso 14 lo vamos a estudiar más adelante, pero dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él. ¿Tienes confianza? Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si nuestro corazón está sincronizado, está sintonizado, si nuestra vida está en sintonía con los planes y los propósitos de Dios, vamos a recibir su bendición. La bendición de Dios, que no añade tristeza, es todo aquello que necesitamos para cumplir sus propósitos en la vida. Dios no te va a dar más ni menos de lo que necesitas para cumplir sus planes en la línea que está trazando en tu vida para cumplir. La bendición de Dios es esa, la que Dios pone para que hagamos su voluntad. No. Si Dios en sus planes necesitara que volara, estaría volar. No, pero no está en sus planes. Al menos no en los de mi vida. Pero si Dios quisiera usarte para que pongas tus manos sobre un muerto y resucite, lo puede hacer. Si Dios te llama a servirle en África, en Camboya, en Medio Oriente, Dios te va a dar toda la protección, toda la provisión y todos los recursos para que vayas y hables de Él. Y hasta que Él quiera. Él usó, por ejemplo, de una manera sobrenatural a Juan el Bautista, pero cuando ya no era necesario y útil, le quitaron la cabeza, ¿no? Lo decapitaron y ya se fue a la presencia del Señor, ¿no? Ahora, Juan capítulo 15, en el verso 16, mira lo que dice Jesús. Dice, ustedes no me escogieron a mí. O sea, no puede haber arrogancia en nosotros en pensar que nosotros estábamos buscando a Dios, sino que yo los escogí a ustedes. Qué emocionante saber que Él ha puesto su mirada sobre nosotros y los designé, ¿no? Entonces, fíjate, tenemos una designación, tenemos un propósito, tenemos una tarea. No pierdas de vista esto, cristiano. Dios nos designó para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, que lo que hagan tenga trascendencia. O sea, fíjate lo que está diciendo. Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Parece que Javes entendía esto. Muchos y parte de los registros históricos de lo que se habla de Javes, se dice que Javes fue un hombre que discipuló a muchos otros hombres. Entonces él usó los recursos espirituales y pidió bendición de Dios para su vida, pero no solamente como un hombre piadoso y cuidadoso, profundamente interesado en el beneficio de sí mismo y de su familia. No podemos asumir que eso fue la oración que Dios respondió. Si asumimos el carácter y la conducta de Jabes, vamos a ver mucho más allá atrás de la vida de Jabes y no solamente lo vamos a ver como un hombre con buenas intenciones, sino como un hombre trabajando por el bienestar de otros al servicio de Dios. Y eso va a producir
que Dios conceda el favor. Y especialmente si Jabes tenía como consigna en su corazón instruir a otros a caminar con Dios. Se dice, y esto me emociona mucho, lo leí esta tarde, que Jabes tuvo muchos discípulos tras sí que los llevaba a la piedad, a temer a Dios, ¿no? Entonces vemos a un Jabes que fue un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre piadoso, pero un hombre que instruye a otros hombres y que bendice a otros hombres en gran manera, ¿no? Qué interesante esto de Jabes. Entonces ahí seguimos leyendo y luego continuamos por el capítulo 4 y me salta en el verso 23 un grupo de personas, ¿no? Parte de esta genealogía, que estos eran alfareros y habitantes de Netaim y de Gedera, moraban allí con el rey para hacer su trabajo. Qué interesante, porque estos también tenían una designación. Aquí son recordados como alguien que tenía un trabajo, servían en el reino, eran alfareros, ¿no? Eran alfareros y habitantes de ese lugar, de esas ciudades, pero al servicio del rey. Y eso sí trajo a mi memoria que Dios nos ha llamado también como súbditos de su reino. Y sabes, nuestro rey tiene muchos tipos de servidores. Tiene soldados, tiene vigilantes, tiene heraldos que hablan de parte de él, tiene escribas, tiene músicos, tiene sirvientes, tiene jardineros. En su reino tiene sirvientes para los niños, para todos, ¿no? En su iglesia Dios ha concedido diferentes dones a cada uno de nosotros. Y debemos reconocer que si somos parte del reino de Dios, cada uno de nosotros tiene una posición que ejercer por amor al rey y por amor a su pueblo. Y tenemos que ejercer esa posición dentro de su reino con toda diligencia, y déjenme usar esa expresión, y con toda pasión, con excelencia, porque servimos a un Dios vivo y verdadero. Y si tenemos eso en nuestra conciencia, no vamos a servir de una manera mediocre. Esta mañana yo mandé un devocional por ahí que decía que debemos de agradar a Dios y no a los hombres. Y Pablo dice, si yo agradara a Dios, a los hombres antes que a Dios, no he entendido nada. Entonces un corazón de te quiero agradar, Dios, con lo mejor de mí, con lo mejor de mí. Ahora lamento que algunos están sentados, lamento profundamente que algunos han puesto algunas excusas y se han quedado sentados en la banca porque no han captado esta idea. Servir al rey y servir a su pueblo es una consecuencia lógica de haber nacido en su reino, de haber sido trasladado del reino de las tinieblas a donde servíamos a intereses satánicos y mortales, conscientes o inconscientes, y ahora ser trasladados al reino de Dios, ¿no? Y algunos, así como si vas a un espectáculo y prefieres estar sentado a distancia y mejor te sientes atrás. Bueno, hay otros que dicen, no, yo sí, pero me siento en los palcos, ¿no? Pero, ¿sabes? Otros quieren ser parte de la obra que Dios está exponiendo en su reino. Y ahora entonces vámonos al capítulo 5, ¿no? Ya viste ahí, siguen con los descendientes de Simeón. O sea, a partir de aquí ya empieza con otra tribu, terminó con la tribu de Judá. Interesante que comenzó con Judá porque le está dando jerarquía a la tribu de Judá. Pero luego del verso 24 en adelante aparecen los descendientes de Simeón. Y para el capítulo 5 comienza ahí diciendo, hijos de Rubén, primogénito de Israel, ¿no?
Ok, era el primogénito, pero le dieron prioridad a Judá. Y lo explica, lo interpreta. Aunque él era el primogénito, como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel. De modo que Rubén no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de la primogenitura. O sea, ahí no estaba ya Rubén en la genealogía de los primogénitos. Y conocemos la historia, ¿no? Que adulteró con la esposa de su padre, ¿no? Y ahí está muy claro. Y entonces perdió su primogenitura, perdió la bendición, ¿no? ¿Cómo estamos recordando a Rubén? Qué fuerte, ¿no? Ahora, versos 11 al 22, si tú continúas ahí. Bueno, voy a leerles, ¿saben qué? El 2 nada más. Es cierto que Judá prevaleció sobre sus hermanos y de él procedió el príncipe, pero los derechos de primogenitura pertenecían a José. Entonces ahí también nos da una explicación, que por los derechos legales, digamos, de manera legal, a quien le correspondía esa primogenitura legalmente, que todavía no había una ley en este momento específica para esto, pues le pertenecieron a José. Pero eh, quien tomó, quien fue el príncipe, quien prevaleció sobre estos, vuelve a decírnoslo que fue Judá. Pero ahora si ves en el verso 11, allí viene, aunque en la Nueva Biblia de las Américas no le pusieron título, aquí le hubieran puesto un título y debería llamarse a partir del verso 11 los descendientes de Judá. Porque del verso 11 al verso 22 son los descendientes de Gad. ¿Sí dije Gad? ¿Qué dije? De Judá, perdón. De Gad, de Gad, ¿no? A partir del verso 11, ahí dice los hijos de Gad. Y entonces empieza a describir a los hijos de Gad. Sí, de repente me sonó como que no dije Gad, pero sí, ahí está. Ahora, te quiero llevar que me acompañes al verso 20. Mira lo que dice el verso 20. Dios los ayudó contra ellos. Estaban en guerra, ¿no? Estaban entrando a la tierra prometida. Y los agarenos y todos los que estaban con ellos fueron entregados en sus manos. ¿Por qué razón dice el 20? Porque clamaron a Dios en la batalla. Y Dios fue propicio a ellos porque confiaron en Él. ¡Wow! Otra vez. Entre historias inspiradoras y otros ejemplos que no quieres tomar, aquí encontramos nuevamente que clamaron porque clamaron a Dios en la guerra. Estos hombres de Gad nos ponen un ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, ellos fueron a hacer lo que Dios les llamó a hacer, conquistar esa tierra y entrar y pero sabes, no solamente entraron a hacer la tarea, sino que confiaron que lograrían la victoria por medio de Dios. Dice porque esperaron en Él, porque confiaron en Él, ¿no? Al final, ¿qué hicieron? O sea, clamaron a Dios, dice allí, en la batalla, y luego Dios les fue propicio, Dios eh, respondió. De hecho, esa palabra propicio la explicó Frank el domingo pasado, y habló del propiciatorio, ¿no? Y los justificó a ellos porque confiaron en Él, ¿no? Porque confiaron en Él, porque clamaron a Dios en la guerra, ¿no? Igual que Jabes, ¿te das cuenta? Puedes observar eso, igual que Jabes, confiaron en Dios. Y entonces aquí otra pregunta al aire ahí. ¿En quién confiamos cuando estamos en la guerra?
¿En quién confiamos cuando hay batalla? Cuando hay necesidad, cuando hay prueba, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hay incertidumbre, cuando no sabemos qué va a pasar. ¿En quién confiamos? Dice Zacarías 4:6. Es algo que este pasaje lo usaba mucho Pastor Chuck Smith y es parte de los distintivos de Calvary. Dice, continúa él y me dijo, esa es la palabra del Señor a Zorobabel, no por poder ni por fuerza, sino por mi espíritu. No con espada, no con fuerza, no con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Entonces Dios no quiere, en definitiva, que peleemos con nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque si hay una victoria, vamos a decir, gloria a mí. ¿Te fijaste qué bien soy? Qué bueno soy en esto, qué bien hago aquello. No, Dios quiere que cuando sucedan las cosas digamos, gloria a tu nombre, Señor. Solo tú eras capaz de darnos esa victoria. Mira lo que pasó, versos 21 y 22, ahí sigo en el capítulo 21, y se apoderaron de sus ganados 50,000 camellos, 250,000 ovejas. No sé cuánto sea eso, pero es impresionante. 2,000 asnos. Pero mira, también 100,000 hombres. Uf. Y recontra uf. ¿No? Verso 22. Muchos pues cayeron muertos. Y subrayan tu Biblia en rojo. Porque la guerra era de Dios. Entonces, si estamos peleando nuestra propia guerra, bueno, pues a ver cómo nos va. De repente ganas y pierdes, pero pues X, ¿no? Pero si estás peleando de parte de Dios, la guerra es de Dios y Él da siempre, Él nunca, nunca ha perdido ni nunca perderá una sola batalla. Jamás. Y entonces, y habitaron en su lugar hasta el destierro, ¿no? Entonces, ¿de quién es la batalla, mis queridos hermanos? Ahora vamos rápido porque ya es tarde. En contraste con Manasés, apostasía colectiva, ¿no? En contraste con esta historia tan bella que vemos aquí en el verso 20, 21, 22, vamos hasta el 25. Manasés, una apostasía colectiva. Dice, pero traicionaron al Dios de sus padres. Uf. Y se prostituyeron con los dioses de los pueblos de la tierra, los cuales Dios había destruido delante de ellos. Entonces, Dios les había permitido entrar y conquistar y vencer. Pero ¿sabes qué hicieron con esas personas? Se convirtieron a sus ídolos, adoptaron su religión, se prostituyeron yendo detrás de Baales, ¿no? Traicionaron a Dios. Qué fuerte, ¿no? Traicionaron a Dios. Verso 26, no ha terminado ahí, ¿verdad? Vamos al verso 26. Por lo cual, el Dios de Israel movió al espíritu de Pul, rey de Asiria, o sea, el espíritu de Tilgat, Pilneser, rey de Asiria, muestra sus diferentes nombres, quien los llevó al destierro, es decir, a los rubenitas, los gaditas y a la media tribu de Manasés, llevándolos a Jalá, Jabor, Ará y al río de Gozán hasta el día de hoy. Bueno, estas 2,5 tribus que de por sí no quisieron cruzar el otro lado del Jordán, sino que decían, acá están los pastos verdes más buenos, terminaron esa tribu
O sea, Dios les dice, tienen que cruzar el Jordán y allí es la tierra prometida. Y ellos dicen, oye, pero ya checaste que de este lado del Jordán los pastos están más altos y podemos cultivar más ganado y nos puede ir mejor. Entonces dice Dios, quédense ahí, donde quieren quedarse, quédense. Y como Dios no forza a nadie y Dios dice, pues si hay que. Pero eventualmente, ¿qué pasó con esas 2 tribus y media que no cruzaron el Jordán? Y mira, esto pasa también en nuestras vidas. Si no cruzamos el Jordán hacia la tierra prometida, si no nos rendimos al 100 a la voluntad perfecta de Dios, no vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y nos vamos a quedar en tierra de pecado, en tierra de amargura, en tierra de maldad, en el destierro. ¿Sabes qué dice aquí la escritura en los versos que me salté de esa media tribu de Manasés? Que eran muy numerosos porque eran valientes. Entonces es interesante, estos hombres eran fuertes y eran valientes y terminaron muy mal. ¿Por qué razón? Escucha esto, porque su vigor y su fuerza no estaban al servicio de Dios. Fueron llevados al destierro. Qué triste final de historia. Fuera de la tierra prometida. No estuvieron en la tierra prometida. O sea, ¿qué significa la tierra prometida? La bendición de Dios. Quedaron fuera de la bendición de Dios. Y Dios no lo dejó así. Dios juzgó su traición. Los llevó más lejos. Los permitió que fueran esclavos de los asirios. Y aquí estamos terminando este capítulo 5, pero es inocente pensar que Dios se pone vendas en los ojos. Y dice Pablo, cuando está escribiendo acerca de su pueblo, dice, ¿y qué piensas? ¿Que Dios que juzgó con fuerza a su pueblo no lo va a hacer con nosotros? O sea, ¿crees que por ser cristianos Dios se va a poner una venda en los ojos? Este es un gran recordatorio de que Dios no juega con la santidad. Y mira lo que estamos leyendo. Dios no acepta, nunca aceptará un corazón compartido con ídolos. No, una traición tal. Así es que, bueno, aquí termina, pero ¿cómo estamos recordando a estos hombres? Como apóstatas. No. Pues vamos a terminar y concluir esto, mis queridos hermanos. Dios tiene memoria de los que hacen lo bueno delante de Él y tiene memoria de los que hacen lo malo delante de Él. Dios recuerda a aquellos que confiaron en Él, como Gad, como Jabes, pero también recuerda a los que hicieron lo malo delante de Él, como fue Rubén, la tribu de Rubén, como fue la tribu de Manasés, que le traicionaron. Moisés tiene un registro increíble en la historia, pero ¿qué crees? También la tiene Judas. También Judas tiene un registro en la historia, ¿no? Entonces quiero cerrar nada más con esta reflexión. Recuerda que la forma en la que vivimos hoy será la forma, sin duda alguna, en la que nos recuerden el día de mañana. Entonces, si hoy escribieran un libro o un párrafo de nosotros, que se diría, y si lo escribieran después de nuestra muerte, si hubiese una carta póstuma de nosotros, si se escribiera algo de nosotros posterior a nuestra muerte, ¿qué se diría de nosotros, no? Que nos recuerden más así como Jabes o más así como Rubén. Padre eterno, gracias te damos en esta noche por tu palabra, Señor, por permitirnos ver estas genealogías, Señor, que nos recuerdan de que tú estás trazando una historia, Señor, y la sigues escribiendo, Señor, sigues escribiendo Hechos 29
Y ahí están nuestros nombres, Señor. Ayúdanos, te pedimos con mucha misericordia, Señor, de que podamos ser más imitadores de Jabes, de Gad, Señor, que confiaron en ti, no en sus fuerzas, que dependieron de ti, no de sus fuerzas, Señor. Y entonces sí, mi Dios, yo oro por mí y por mis hermanos, así, Señor. Señor, si nos bendijeras, si extendieras nuestras estacas, Señor, si nos protegieras del mal para no sufrir dolor, para no sufrir vergüenza, para no sufrir destierro, si nos protegieras, Dios, si protegieras nuestro corazón, que es peligroso, Dios, para que te honremos, te glorificamos y te sirvamos, Señor. Tú eres Rey, que te podamos servir con pasión, con coraje, con valentía, pero también con alegría, con excelencia, con pasión, Señor. Te podamos servir todos los días de nuestra vida, en donde sea que nos pongas, Dios. Nos concedas esto, Dios, que tu mano esté con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Que tu mano esté con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén.